control de todas las cosas. Ahora queremos, amado Dios, dejar toda distracción y concentrarnos en tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Tome su asiento, mi amado, y muchas veces escuché mensajes de pasemos al otro lado, de la tormenta que se desató, y bueno, uno ha enseñado tantas veces este principio, pero lo que hoy quiero remarcar es un aspecto que está como ahí encubierto en el texto, que dice que cuando Jesús llegó a la región de los Gadarenos, le salió alguien de la ciudad. Y todos hablamos del endemoniado gadareno, pero yo quiero que me ayude a pensar un poco en el demoniado antes de ser endemoniado. Porque el relato bíblico nos dice que era una persona que vivía en esa ciudad. Era una persona que vivía en esa región. Y como cualquier persona que nosotros conocemos en la ciudad donde vivimos, hoy aquí estamos en La Romana, pero puede ser cualquier otro nombre de ciudad o región, hay personas que conocemos del trabajo, del estudio, de la familia, vecinos que tenemos, y esta persona era una persona así. Era una persona común como cualquier otra que, conforme a lo que nos relata el texto al final del pasaje, tenía una familia. Podemos pensar que tenía esposa, que tenía hijos, que tenía hermanos, cuñados, padres, pero esta persona en algún momento de su vida hizo algo que no había que hacer, hizo algo que muchas personas no consideran riesgoso, y muchas veces más los jóvenes son los un poco más atrevidos, que juegan con cosas espirituales, que abren puertas espirituales sin darse cuenta. Algunos, consciente o inconscientemente, se abren puertas espirituales. Y cuando pienso en este hombre, trato de meterme en la historia y entender qué le habrá pasado en la vida para abrir una puerta espiritual a ámbitos de maldad, a cuestiones espirituales que lo dañaron. Trataba de pensar mientras Keren cantaba y me vino inmediatamente a mi mente puertas espirituales que tienen que ver con dolor del corazón, con heridas, con rencor, con enojo. Yo no sé si usted alguna vez se enojó con alguien. Yo antes de conocer a Cristo me enojaba y le pregunto, después de conocer a Cristo, ¿nos enojamos? ¿Usted se enoja todavía? O sea, estamos en un mundo donde hay situaciones que nos incomodan, pero yo me acuerdo una muy puntual, pero muy puntual, que el diablo de alguna manera como que me arrinconó, y yo estaba a pocos años de conocer a Cristo, pero entiendo algo: cuando Dios tiene un plan con una persona, cuando Dios tiene un proyecto con una persona, el diablo, aunque no sepa cuál es el plan, algo presiente y empieza a trabajar también en eso. Esto es básicamente, se lo voy a poner como un ejemplo. No sé cuántos tienen niños en la casa. ¿Cuántos tienen niños en su casa? ¿Sí? Bien. Usted le compra un juguete nuevo a su hijo, ¿y cuánto le dura a ese niño la pasión o el interés por ese juguete? ¿Cuánto le dura? Unas horas, unos días, y luego ese juguete queda allí olvidado en algún lugar hasta que llega un niño de visita a la casa. Y cuando ese primo, sobrino, no sé, amigo viene y comienza a buscar juguetes, y ese niño nuevo mira hacia ese sector, el dueño, que no le presta atención a eso, hace así. ¿Y qué hace automáticamente? Va y toma ese juguete. Y como papá, mamá, ¿qué le explicamos? Tienes que prestarle el juguete al niño, dáselo. ¿Y qué dice? No. Y el niño entonces dice, bueno, ya que no me prestas ese, me prestas aquel. Y cuando presta aquel, ¿qué hace este? Suelta este juguete, ¿y qué va a tomar? El otro. Así trabaja el diablo también. Cuando Dios pone sus ojos en alguien, el diablo dice, ¿a quién estás mirando? A él. Algo voy a hacer con él. Y pienso en esa persona, en este hombre, y me veo reflejado de alguna manera porque Dios tenía planes conmigo. Y en esos planes conmigo, el diablo no sabía cuáles eran, pero sí trabajó. A punto tal que en un momento, una de las crisis más grandes que tuve en la vida fue cuando descubrí a mi padre en una de las mentiras más grandes de familia que podía haber. No voy a entrar en muchos detalles, pero mamá ya había sido decepcionada, mi hermana también, y el único que creía en mi padre era yo, y ponía las manos en el fuego por mi papá. ¿Y qué me sucedió? Pues me quemé. Y todavía recuerdo esa escena, cuando llorando en casa rompí todas las fotos. Y claro, muchos de ustedes no saben de qué voy a hablar, pero los que ya tienen muchos años saben lo que era un cassette. ¿Sí? Hoy a uno de los niños le decimos que es un cassette y nos mira como diciendo, ¿qué es eso? Pero dejé grabado un audio a mi papá
diciéndole que lo odiaba y que nunca más quería volver a verlo en la vida. Empezó un dolor en mi corazón. Empezó un espacio a tomar allí mi corazón. Y pasaron meses hasta que mi papá llegó a casa. Un día nos buscó, después de que yo ya me había ido de la casa, me buscó. Y el rencor había tomado un espacio en mi corazón. Y mi papá se acercó a la puerta de ese edificio donde estábamos y desde allá llamó y yo no me acerqué. Desde muy lejos abrí una puerta y gritándole le dije, no quiero verte, quiero que te vayas, no quiero tener nada con tu vida. Y mi papá intentó por unos minutos acercarse y obviamente entendió el mensaje, se fue y yo me sentí por dentro victorioso, pero a su vez me sentí un fracaso, me sentí con mucho dolor, porque estaba ganando el orgullo de Raúl Salazar, estaba ganando el dolor, pero en lugar de hablar de una bendición para la familia, se estaba destrozando la familia. Yo no sé qué le pasó a ese hombre. Pudo haber sido una cuestión espiritual, pudo haber sido un trabajo espiritual, pudo haber sido un rencor, pudo haber sido un enojo, pero algo pasó en el hombre que le abrió una puerta. Y cuando le abrió esa puerta, él no fue consciente de todo lo que iba a venir después. Él no es consciente de todo lo que va a perder, porque el relato bíblico nos dice que no vestía ropa, no tenía morada fija y ¿dónde vivía? En un cementerio entre los sepulcros. El relato va a ser bien específico y nos va a decir que aún él se lastimaba a sí mismo, gritaba, gemía, lloraba. Él había estado en esa situación ¿por cuánto tiempo? El relato bíblico es maravilloso, ¿cómo lo explica? Dice, por mucho tiempo, muchos años habían sido de dolor. Ahora bien, el diablo había tenido un plan con la región de Gádara y estaba buscando a alguien por quien entrar. Estaba buscando un camino por donde entrar a Gádara y esta fue la persona indicada porque algo hizo en su vida, algo hizo en su corazón que le abrió un espacio. Cuando pienso en esto, algunos de ustedes recordarán una historia bíblica muy antigua donde Josué envía 2 espías a una ciudad, la ciudad de Jericó. Y nos dice el relato de Josué que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Porque sabían que había una posibilidad de invasión. Habían enemigos cerca. Los hombres de Jericó habían oído que los que venían caminando por el desierto estaban muy cerca de la ciudad y la autoridad de Jericó dijo, tenemos que cerrar la ciudad. Sin embargo, los espías pudieron entrar a la ciudad. ¿Por quién? Hay una mujer que no la toman mucho en cuenta los demás, pero que ella sabe cómo abrir la puerta de la ciudad o cómo meter gente a su ciudad. Esta mujer se llama Rahab. Y Rahab, ella abre una puerta a el enemigo, en este caso Israel. La ciudad dice, no queremos que entren, pero alguien de la ciudad abrió una puerta. Y cuando le fueron a preguntar las autoridades de Jericó, a toda la gente, ¿vieron personas enemigas? ¿Vieron algún extranjero? ¿Vieron algún extranjero? ¿Qué dijo Rahab? No, no he visto a nadie. ¿Cuántos han mentido alguna vez en la vida? ¿Sí? ¿Y cuántos lo han hecho muy bien? Porque hay gente que no te das cuenta. Trabajé hace unos años muchos años atrás ya con un policía, con un comisario en mi país. Y mi función era descubrir dónde la gente mentía. Y después de estar trabajando como 6 meses con él, me dijo, Raúl, te voy a tener que despedir a vos. Y lo miré y le dije, ¿por qué? Yo necesito el trabajo. Me dijo, es que no, tenés que partir de lo siguiente, toda la gente miente. Un comisario me dijo, vos tenés que partir de esto, todos los que vayas a entrevistar te están mintiendo y vos tenés que descubrir dónde te están mintiendo. Me dijo, y con vos es un fracaso esto porque vos le crees a todo el mundo. Soy muy crédulo y es un gran problema. Pero Rahab dijo, no los he visto. Inclusive la guardia fue hasta su casa y revisando la casa le dijo, no hay nadie aquí. Y ella los tenía escondidos en el terrado. ¿Y qué le dijo a la gente de policía de ese momento en la misma cara? No sé. Ahora, cuando pienso en esta situación, digo, ¿cómo puede abrirse un camino? ¿Cómo puede abrirse un espacio? ¿Qué había pasado en la vida de esta persona y qué tan consciente era de todo lo que venía después? Cuando uno mira y podríamos soñar preguntándole a este hombre, no sé qué nombre le podemos poner, ayúdenme con un nombre. ¿Cómo se llamaría este endemoniado? Pedro. Pobre Pedro.
Le vamos a hacer Peter para no poner Pedro el de la Biblia, el Peter. Y de repente pensamos, si lo vemos a Peter hoy endemoniado, sin ropa, varios años sin arreglarse el pelo, con heridas en su cuerpo, y lo vemos caminando por ahí. Vamos a entrar después más en el relato, pero nos ponemos a preguntar, ¿ese es Peter? Y alguno diría, no sé, yo nunca lo había visto así, yo lo vi vestido. Ahora, ese sí es Peter. Y ese Peter tiene esposa, tiene hijos, tenía trabajo, tenía casa. Ese Peter no supo en qué se metió. Y cuando estaba llegando a Cristo, mi persona, después de esa crisis con mi papá, el diablo se jugó como la última ficha que tenía, porque llegó a mis manos cuando tenía 17, 18 años un par de libros de Teleclineses y el poder de las pirámides. Como joven, como adolescente me pareció atractivo. Mi madre me decía que era peligroso, pero ¿qué peligroso puede ser si es un libro? ¿Qué peligroso puede ser si mis amigos lo juegan? ¿Qué peligroso puede ser si mis amigos hablan? ¿Qué tan peligroso puede ser si hay películas sobre eso? Y yo me puse a jugar y me acuerdo cómo trabajaba en ese libro y empezaba a tratar de mover objetos con la mente. Y mamá llegaba y me decía, ¿qué estás haciendo? Tratando de mover esto. Pobre mamá, me decía, mejor que muevas los platos, mejor que muevas las camas, mejor que muevas la ropa. Pero me acuerdo que trataba de hacer eso y pienso cómo el diablo trataba de trabajar en mi vida esperando a ver qué puerta le abría para destruir mi vida y todo el plan que tenía Dios por delante. El plan que Dios había preparado para Raúl Salazar estaba en un momento crítico. ¿Por qué? Porque el diablo algo presentía y comenzó a fijarse en ese jovencito que para mucha gente no valía nada. Para Dios sí valía. Dios tenía un plan y el diablo algo presentía y dijo, voy a tener que hacer algo con él. Y el diablo trató de trabajar y de sacarme de todo esto a punto tal que yo estaba ya casi perdido y en esos años fue que la gracia y misericordia del Señor llegó a mi vida. Dios llegó a mi corazón, me arrancó todo este dolor, todo este rencor, toda esta tristeza. Dios trabajó en mí. Ahora cuando pienso en este hombre digo, ¿cuánto dolor habrá tenido? ¿Cuánta tristeza habrá tenido porque abrió una puerta? Y quisiera que podamos aplicar este concepto no solo a la región de Gádara, sino que lo podamos aplicar quizás a lo que es nuestra ciudad hoy, la romana. Y si quieren lo podríamos aplicar un poco más cerca todavía, a nuestra casa. Porque conozco a mis suegros hace ya casi 7 años, 6 años, un poquito más de 6 años. Y la verdad a mí me asombra lo cauteloso que es con todas las cerraduras en su casa. No sé si alguien conoce personas así. ¿Sí? Está, si me permiten, al borde del TOC. Al borde. Porque va y revisa el candado a ver si está cerrado. Y cuando se sube al carro dice, ¿cerré bien? Y vuelve y chequea. Ahora bien, ¿por qué? Yo lo entiendo. Tenía una esposa y 4 hijas. Si usted tiene una esposa y 4 hijas, ¿cuántos hombres cerrarían bien su casa? Digan amén. Hoy. Yo ahora con Mía, con nuestra bebé, trato de cuidarla y protegerla, pero pienso en cómo cerrar, cómo cuidar, y de hecho soy una persona, como le dije, mucho más crédula y más confiada. Entonces cuando nos casamos con Keren llegó a Argentina y empezó a poner candados por todos lados. Y yo la miraba como así, ¿por qué hace esto? No, porque mi papá. Y claro, después vine a la casa y conocí cómo era la situación. Pero pienso en cómo cerrar la casa, cómo cerrar la ciudad para que esto no pase. Porque el gadareno no había sido un extranjero que vino endemoniado. No. Era alguien que vivía en la ciudad que en un momento abrió una puerta. Esa puerta la abrió sin darse cuenta de todo lo que iba a dañar. Cuando hay personas en la ciudad, cuando hay personas en nuestro pueblo, cuando hay personas en nuestra casa que no están bien con Dios, no son conscientes de todo el peligro que tiene su conducta. No son conscientes de todo lo que puede atraer esa realidad espiritual. Y este hombre, no sé cómo habrá sido, pero me imagino que si estaba casado, mujeres casadas, si ustedes se dan cuenta que su hombre está teniendo actitudes incorrectas, ¿qué le dirían? ¿Qué le dirían, mujeres? Vamos a orar.
Vamos a buscar a Dios. No está bien lo que estás haciendo. De alguna manera tratarían de sugerirle que está mal. Y yo no sé si habrá pasado esto, pero me imagino una familia tipo donde la mujer le dice, pero mi amor, no guardes ese rencor. Pero mi amor, ten cuidado con esto. Pero mi amor, no te enojes así. O mi amor, no tomes así. O mi amor, no mires ese libro. O mi amor, no mires esa página de internet. No la mires. ¿Y él qué dijo? No pasa nada. No pasa nada. Tengo control de esto, lo puedo manejar. ¿Conoce hombres así? Hombres que creen que pueden manejar cualquier situación. Y no pudo. Y no solo no pudo, sino que empezó a derrumbarse su propia casa. Su propia casa ahora nota que papá está en crisis, que papá se enoja más de lo normal, que papá grita más de lo normal, que papá golpea, que papá está con una adicción. Y esto empeora porque nos dice el texto bíblico, si usted lo mira o me acompaña, dice el versículo, a ver, lo miramos 29, le mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había, ¿qué? Apoderado de él. Y el versículo 30 dice que llamaba legión porque muchos demonios habían entrado. ¿Cómo había sido esto? En algún momento él empezó a abrir un camino. Y estos caminos son peligrosos. Porque ¿cuánto necesito para que el diablo se meta en mi casa? Un enojo, una mentira, un vicio. Y el enemigo comienza a meterse. Y yo le voy a contar algo cómo se vive en Argentina, en el metro. Si usted nunca fue a uno de esos países donde hay metro que se llena de gente y algún día tiene ganas de experimentar eso, venga a Argentina. Me acuerdo la primera escena en un metro, yo tenía que irme a mi trabajo y pasó el metro y yo muy cortés y educado dije, bueno, voy a pedir permiso y voy a entrar. La gente se metió empujando todos. Y yo cuando me di cuenta, se cerró la puerta y se fue el tren. Ok, no funciona con el permiso. Segundo tren que vino, ya habían pasado 5 minutos, vino el otro tren, el otro metro, se paró acá y dije, bueno, voy a hacer un poquito de fuerza. Y traté de hacer un poquito de fuerza y no funcionó tampoco, se metieron otros más fuertes que yo, se cerró la puerta y se fue el tren. Segundo tren. Tercer tren. Dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Señor, yo no quiero llegar tarde a mi trabajo. Estaba haciendo fuerza para entrar y por ahí atrás, acá al costado, vi una señora embarazada de aproximadamente 4 o 5 meses. Se notaba su pancita de embarazo, se metió por la ventana del tren. Por la ventana, ella hizo así, acomodó y se metió. Y cuando ella entró así, dije, si a ella no la dejan entrar, ¿a mí qué? Menos, aunque también parezco. Pero no me dejaron entrar. Y se fue el tercer tren. Yo quería entrar a mi trabajo, así que hice. Cuarto tren, ¿qué hice? Cuarto tren, me olvidé de protocolos, respeto, distanciamiento social y todo. Me olvidé de todo. Hice lo que quizás usted diría, pero no hay que hacer. Pero es que si no, no viajaba. Así que empecé a empujar y logré meterme hasta entrar aquí y quedé contra lo que sería la puerta del tren, así. Y no estaba conforme ahí. Entonces, a lo largo que iban pasando las estaciones, me iba acomodando más para ganar más espacio. Ahora, cuando este hombre le abrió la puerta a algo espiritual entró en su vida y entró acá así. Porque en la casa todavía se ora, porque en la casa se escucha un programa cristiano, porque en la casa cada tanto se lee la Biblia. Pero fueron pasando los meses, ¿y qué hizo este demonio? No. Poquito para acá, ¿y llamó a quién? Pancho, venite a ver. Hay espacio acá. ¿Y cuántos entraron? Ahora, este hombre está totalmente dominado. Pero ¿cómo empezó? Abrió un pequeño espacio. Abrió una pequeña puerta. Un juego, un enojo, una mentira. Y esa puerta hizo que el enemigo se metiera, tomara espacio.
y comenzara a ganar áreas de la vida de este hombre. Porque este hombre perdió su trabajo, este hombre perdió su familia, este hombre perdió la cordura. Si usted conoce el relato, este hombre perdió todo. Y ahora vive en los sepulcros y vive abandonado, gritando, lamentando, llorando, lastimándose. Ese es el primer pensamiento que quería compartir con ustedes acerca del hecho de tener cuidado con las puertas. Tener cuidado con las puertas. Yo no sé qué tan seguro o inseguro es este país, vengo muy poco tiempo, pero en Argentina, por lo menos en Buenos Aires, la mayoría de las casas tienen rejas por todos lados. ¿Sí? ¿Y por qué tenemos tanta reja? Por la inseguridad. Y suponemos que con esas rejas, ¿qué va a pasar? No nos van a robar. Y sin embargo, nos roban. Como pastor sufrí como 3 veces robos en la iglesia en Argentina. Y en una oportunidad uno de esos ladrones que veíamos en el barrio nos explicó la teología de ellos. Nos dijo, lo más fácil para robar son las iglesias. Y yo, ¿cómo lo más fácil? Sí, dice, porque ellos piensan que Dios les cuida las cosas. Yo entré en crisis. Porque claro, uno en su casa por ahí pone un montón de rejas, pero en la iglesia como que uno quizás no lo hace así. Ahora, a pesar de todo eso, los ladrones se especializan en abrir. Hace muchos años trabajé en una agencia de seguridad bancaria. No sé cuántos vieron o entraron alguna vez a un banco donde hay cajas de seguridad. ¿Sí? Esas cajitas, tipo bancos con un montón de llaves y seguridad. Son casi imposibles de abrir. Casi. Porque yo trabajaba en la agencia de seguridad. Y un día nos llamó una señora diciendo, perdí mi llave, así que tuvimos que ir al banco. Fui al banco, me mandaron a mí. Y en el banco, en esa bóveda, estaba el gerente del banco, un abogado del banco, una abogada de la señora, un policía, no sé si había otra persona más, la dueña de la caja de seguridad. Y cuando llegué con mi cajita pequeña de herramientas, el policía me miró y me dijo, ¿cuánto vas a tardar para abrir esto? Como diciendo, esto es una caja de seguridad. Y lo miré y le dije, 1 minuto. Y me miró como diciendo, no puede ser, porque es una caja de seguridad. El punto fue que me arrodillé, puse los tornillos donde había que poner, la herramienta que tenía y abrí la caja. El policía me miró y me dice, ¿y cuánto tarda para abrir toda esta? Ahora, esa caja de seguridad se supone que es inviolable. Los cajeros automáticos que tenemos en distintos lugares se supone que son inviolables. Pero los ladrones saben abrirlos. La casa que está llena de candados y alarmas y seguridad y cámaras, logran entrar. La ciudad que estaba aparentemente tranquila, logró un demonio entrar porque alguien dejó un espacio. Alguien dejó una puerta, alguien de esa ciudad, alguien de esa casa abrió una puerta y el demonio se metió por ahí y al principio parecía que no había nada, pero con el tiempo fue destruyendo todo lo que venía a mano. Ahora este hombre está con una familia destruida y con un caos. Pero quiero hablar del segundo punto o el segundo pensamiento que tengo para compartir con ustedes. Lo tenemos en San Marcos capítulo 5. Si puede me acompaña. San Marcos capítulo 5, versículo 1 y 2, vamos a leer el 3, que es el que nos importa, pero la introducción. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y acá está el énfasis. ¿Qué? Nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. 2 veces se remarca el tema de nadie. Y por ahí uno mira siempre el relato y piensa, sí, las cadenas, los grillos, pero el relato nos dice que muchas veces había sido atado. Ahora, ¿cómo atamos a una persona que tiene esas características? ¿Cómo logramos controlar a una persona que tiene esas características? Yo no sé quiénes estuvieron alguna vez en un lugar donde hay que orar por una persona que tiene problemas espirituales, que está poseído, que está endemoniado. Si usted estuvo, va a entender esta historia. Si no, es una hermosa experiencia cuando le toque.
Mi primera experiencia fue cuando tenía unos 19 años. En la iglesia yo era un joven más, estaba 18, 19, estaba empezando a servir a Dios y uno de los líderes dijo, vamos a hacer una campaña evangelística, tenemos que ir a una plaza, a un parque, a predicar, a orar y si alguien se manifiesta, si alguien tiene un problema espiritual, necesitamos lo que en Argentina le llamamos camilleros, personas que nos ayuden con esa persona y la lleven hasta un lugar donde hay hombres y mujeres del ministerio de intercesión para obrar liberación en la persona. Y me miraron y me dijeron, Raúl, ¿puedes ayudar? Y que, ¿qué hay que hacer? Y me quiero llevar un endemoniado de acá para allá. Ah, eso es fácil, dije yo. Hay que llevar a alguien de acá para allá, listo, yo lo llevo, todo servicial. Y me acuerdo que estaba allí en esa campaña evangelística, mirando, allá estaba el altar, la gente orando así, y yo así como sin saber qué hacer, mirando todo acá, y por ahí veo una mujer que se empezó a mover raro. Una mujer que empezó... Yo no había visto nunca eso, miré a mi líder y me acuerdo de la mirada de mi líder me miró y me dice, clarísimo, ¿no? Así que lo miré a mi compañero y entre los dos fuimos porque teníamos que ir dos para llevar a la persona, pero me acuerdo de la escena. La mujer nunca nos había visto venir. La mujer estaba mirando hacia allá y yo venía de allá y mi amigo de acá. Cuando estábamos a menos de 1 metro, esta señora se dio vuelta y con un grito muy fuerte y los 2 puños cerrados, y ¡ah! Y yo vi la mano de ella acá. En ese momento no daba para hacer una oración muy extensa. ¿Entiende? Porque la señora ya gritó y me iba a dar. Así que lo único que animé o lo único que pude hacer fue decir una palabra clave en la vida de todo cristiano. Pero con pánico la dije. Yo me acuerdo de la escena, ella así, ¡ay! Yo, ¡Jesús! Y por dentro decía, me pega. Y cuando logré abrir los ojos, la vi a la señora así, como queriendo pegarme, pero sin poder. Y me acordé todo lo que me habían enseñado. Que hay poder en el nombre de Jesús. Así que ahí tomé valor. Y le dije, en el nombre de Jesús, ¡suelta! Y la mujer cayó al piso así. ¡Hay poder! La llevamos al lugar donde estaban orando y salí de ese lugar así, mírenme así como. ¿Qué andaba buscando? Al otro, vamos. ¿Dónde hay otro? Vamos. ¡Ah! Había visto el poder. Pasó menos de 1 año y en la iglesia donde me congregaba una joven muy pequeña, una joven que pesaría, no sé, 80 libras, muy diminuta la muchachita, se empezó a manifestar y claro, 4 colaboradores de la iglesia sin entender mucho lo espiritual se acercaron porque dijeron 4 hombres, vamos a orar, la tomamos de los brazos, oramos por ella y fácil. ¿Qué pasó? La muchachita, como si fuera karateca, agarró a los 4. Los 4 hombres fuertes físicamente no pudieron hacer nada porque era algo espiritual. Y no podemos atar o atacar lo espiritual con fuerza o características humanas, naturales. Ahora bien, yo no sé quién financió estas cadenas. Pero muchas veces habían logrado atarlo con cadenas y con grillos a este. ¿Se imagina la escena? ¿Quién le pone la cadena al endemoniado? ¿Quién se ofrece? ¿Algún voluntario? No sé cómo fue, pero lo habrán logrado tranquilizar, calmar al endemoniado y lograron sentarlo al endemoniado y ahí dije, trae las cadenas, trae las cadenas. Y le pusieron las cadenas, le pusieron los grillos y ¿qué pensaron ellos? Ya está. Pero de repente el endemoniado se manifestó y ¿qué hizo con las cadenas? ¿Leyó bien? Fíjese lo que dice. Dice, hechas pedazos y desmenuzados los grillos. ¿Qué es desmenuzar? Imagínense que el endemoniado está agarrando la cadena y el grillo y te lo hace así en la cara. Dice, ahora vas vos.
Pero voy a seguir soñando en la historia. ¿Quién creen que pudo haber financiado las cadenas? Cadenas y grillos, varias veces. Yo tengo mis sueños, mi imaginación. Cada vez que leo la Escritura trato de entrar en la historia y me imagino en alguien que lo quería mucho y que lo ve mal y que le duele verlo así y que de alguna manera trata de lograr controlarlo, calmarlo. No quiero que se lastime, no quiero que se hiera, no quiero que se golpee porque lo quiero. ¿Quiénes podrían ser? La esposa, la familia, hermanos, padres. Vamos a comprar algo, vamos a tratar de financiar. ¿Se acuerda cuando había una mujer que tenía durante 12 años una enfermedad que no lograba encontrar respuesta? El relato bíblico nos cuenta que ella fue a buscar a un médico y el médico le ofreció una sanidad y ella gastó pensando que iba a encontrar sanidad. ¿Y qué sucedió? No. Encontró otra página que decía un método nuevo de sanidad y ella fue buscando, porque toda persona quiere de alguna manera ayudar. Y era lógico, ¿por qué? Porque lo conocían a Peter del barrio, de la ciudad, y los amigos, la familia, dijeron, vamos a hacer algo, vamos a ayudarlo, vamos a financiar las cadenas para que por lo menos no sea tan agresivo. Pero lograron nada en sí mismo. ¿Por qué? Porque una y otra vez, ¿qué sucedía? Él rompía las cadenas y nadie podía ayudarlo. Y acá hay algo interesante, porque algunas veces inconscientemente creemos que las cosas que le suceden a alguien podemos arreglarlas con un médico, con una terapia, con una atención médica quizás. Y en este caso nos damos cuenta que no había nada que pueda hacerse, porque era algo espiritual. Y hay realidades espirituales que vivimos en la Romana y realidades espirituales que se viven en tu casa, que no importa el médico, ni el tratamiento, ni la pastilla, ni el profesional a cargo, porque solo se arreglan a través del Espíritu de Dios, porque solo se arreglan si Cristo se mete en eso. Pero ellos lo intentaron. ¿No harías lo mismo? Si tuviese alguien en tu casa que tiene necesidad, ¿cuánto estarías dispuesto a gastar por él? Si hoy lo hacemos con un tratamiento, con una medicina, con una intervención quirúrgica, no importa lo que haya que gastar. Estas personas intentaron ayudarlo, pero no pudieron hacer nada, porque no eran conscientes de lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, si usted me permite, todo esto se está viviendo acá, de este lado del mar, y del otro lado del mar es donde está Jesús haciendo milagros. Jesús está sanando personas, liberando, prosperando, dando alimento, haciendo milagros maravillosos, pero Jesús sabe que del otro lado del mar hay una gran necesidad. Y que ve como Dios que están tratando de arreglar el problema, pero no pueden arreglarlo porque lo están intentando con fuerzas humanas, lo están intentando con recursos humanos, lo están intentando con capacidad, intelecto, fuerza, pero humano. Y Cristo los mira desde acá y dice, no van a poder, así no lo van a lograr, así no van a llegar a ningún buen puerto. Por eso es que le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Ahora los discípulos no entienden lo que está pasando, es obvio, eso lo van a entender casi al final de la historia. Pero Jesucristo viene y ese es el tercer punto que quiero compartir con ustedes. El primero es que era alguien de la ciudad que había abierto una puerta y tenemos que orar para cerrar todas las puertas. Segundo punto es que no podemos ayudar a las personas con problemas espirituales con nada humano. No se puede. El único que puede es Jesucristo, el único que puede es Dios. Y entonces yo tengo que buscar a Dios para eso. Y el tercer punto es que Jesucristo está dispuesto a ir a esa tierra. Jesucristo dice, vamos al otro lado. Y el relato es tan lindo, tan dramático. Mire, ahí estamos en Marcos capítulo 5. Dice el versículo 2, y cuando salió él de la barca, ¿qué? Versículo 2. Cuando salió él de la barca, ¿qué sucedió? Enseguida, ¿qué pasó? Ahora bien, miren por favor acá, ¿sí? No sé si alguna vez estuvo en un bote, en una barca, me imagino que pudo haber sido. Y Jesucristo está en el bote y sale del bote. ¿Me sigue? Cuando Jesús pisó Gádara, ¿quién se dio cuenta? La ciudad no se dio cuenta,
Los pescadores no se dieron cuenta. Los que están cuidando los cerdos en el mismo no se dieron cuenta. Pero ¿quién se dio cuenta? El endemoniado. Enseguida, él bajó de la barca y al lado de él los 12 que están bajando, sí, ya estamos acomodándonos, y de allá a lo lejos, el versículo es muy gráfico, permítame, lo seguimos leyendo, dice el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos. O sea que el endemoniado, ¿dónde estaba? Estaba allá lejos. Sin embargo, cuando Jesús tocó esa tierra, ¿quién se dio cuenta? El demonio se puso como loco. ¿Por qué? Porque sintió que ¿quién llegó? Llegó el dueño, llegó el jefe, llegó el que manda. ¡Ay, ay, ay! Discúlpenme porque soy muy gráfico, algunas veces siempre en mis clases trato de serlo. Y adentro de este hombre endemoniado había un montón de demonios y de espíritu hablando entre todos ellos. Y yo no sé si me van a perdonar por esto, pero de repente un demonio acá, vamos a hacer esto, vamos a quemar, vamos a matar, vamos a hacer esto. Y uno dice, pará. ¿Qué? Mira que llegó. ¿A dónde? Allá. ¿Qué hacemos? Callate y no digas nada. Por ahí no se da cuenta. Pero dice que este hombre salió corriendo y pegó uno de esos gritos, un clamor. ¿Alguna vez gritaste, hombre o mujer de Dios? ¿Gritaste? ¿Alguna vez gritaste? ¿Pero fuerte gritaste? Sí. Siempre que hago esto en la iglesia, le digo, hermana, grite como si... No, yo creo que grita mejor en otros contextos. Pero no sé cómo fue esta escena. Dice que vino corriendo y clamando, desnudo, desalineado completamente, ensangrentado y gritando con un pequeño condimento extra. Jesucristo estaba llegando a ese lugar, muchos comentaristas dicen que era ya oscureciendo. ¿Y de dónde viene el endemoniado este? De un cementerio. Pregunto, ¿cuántos irían a conocer o a pasear a un cementerio de noche? O sea, no me imagino. Vamos a hacer turismo, ¿dónde? Al cementerio. ¿A qué hora? A las 9 de la noche. No, y soy muy guapo, pero no. Porque escucho cualquier ruidito y me quedo paralizado. Ahora, Jesús está bajando de la barca y viene gritando el endemoniado de allá y los 12 discípulos al lado de él. Trato de imaginarme la escena, estos 12 acá caminando, acercando, ya descubriendo qué lindo que está Gadara y de repente ven allá que alguien viene gritando y me imagino siempre la escena que hacen los niños cuando se asustan. Hoy yo la veo a Mía, cuando Mía se asusta y su mamá está cerca, ¿qué hace Mía? Va corriendo y se pone detrás. Y yo imagino ahora 12 grandulotes, hombres grandes de 40 o 50 años, bien guapos, pero cuando vieron al endemoniado gritando, ¿qué? Acá todos así. Ahora, lo que le dice el demonio es interesante. Fíjese, nosotros vamos a trabajar en eso, ya termino. Mateo es el último punto que quiero compartir. Estamos en Mateo capítulo 8, versículo 29. Dice que los demonios clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido qué? Pero fíjense, ¿has venido qué? Antes de para atormentarnos. ¿Has venido acá? ¿Qué es acá? ¿Qué es acá? Gádara. Ahora, cuando uno lee los pasajes paralelos, dice que nadie podía pasar por esos caminos.
Porque el demonio, como les conté, no solo había tomado un espacio en la persona, sino que había también tomado un terreno en Gádara y de alguna manera comenzó a asustar a la gente, a separar a la gente, a distanciar a la gente desde este lugar hasta el otro lugar. Todo el cementerio, ese lugar de sepulcros, nadie quería pasar. ¿Por qué? Porque les daba miedo a la situación. Pero a pesar de que les daba miedo, hay algo interesante, la gente se terminó acostumbrando. No vamos a pasar por ahí. Creo que usted conoce lugares donde no transitar de noche. Los aprendemos, con dolor, pero los aprendemos. No, por esa calle de noche no vayas. No, a tal barrio, a tal ciudad no vayas de noche. A tal lugar no camines a esa hora. Si vas a estar en tal lugar tenés que tener mucho cuidado. Ahora la gente había entendido que este lugar no era ya de los gadarenos, sino que era ¿de quién? Del endemoniado. Y el endemoniado pensó, este terreno es mío. Hace muchos años atrás trabajaba en una empresa que tenía que recorrer distintos lugares visitando negocios. Tenía que ir con una vestimenta especial y un bolso que me daban especial y cada 15 días me tocaba por ese mismo lugar. O sea, pasaba hoy por aquí y a los 15 días era el mismo lugar y así tenía muchos lugares que recorrer. Pero me acuerdo que en uno de esos lugares, caminando una de esas tardes con mi bolso, había un perro que quería mucho su territorio. Yo no lo vi, me agarró de atrás y mientras yo iba caminando de repente salió de atrás mío el perro ladrándome, un perro grande, ladrándome muy recio, muy duro. Y así como usted me ve, hombre de fe y valor, ¿qué cree que hice? Corrí, hasta que por allá, no sé si a 2, 3 cuadras pude parar. Y el muy vivo me miraba de allá como diciéndome, acá mando yo. A los 15 días volví a pasar por ahí. Me olvidé del perro. Él no se olvidó de mí. Cuando volví a pasar, ¿qué hizo el perro? Otra vez corriendo. A los 15 días tenía que volver a pasar y dije, otra vez no. Así que tomé el bolso muy grande que yo tenía de mi trabajo y cuando me iba acercando y lo vi allá al perro, era como un duelo. ¿Vio eso que me paré, lo miré, se paró, me miró? Yo no hice así porque no, pero nos miramos y empezó a correr hacia mí ladrando bien recio. ¿Él qué esperaba? Tomé el bolso. Perdóneme, pero agarré. ¡Ah! Y lo enfrenté al perro. El perro iba a ladrar. Se fue corriendo el perro. Y desde allá a lo lejos me miraba así. Como diciendo, este es más loco que yo todavía. Ahora, cuando Jesucristo puso el pie acá, el demonio vino corriendo, esperando que Jesucristo ¿qué? O sea, yo no sé si usted lo entiende. El diablo percibe tu miedo. Y cuando usted tiene miedo, el diablo... ¡oh! Y los discípulos sí se asustaron, pero Jesús se quedó tranquilito ahí. Y cuando vino gritando, ¡ah! Jesucristo. ¿Terminaste? ¿Por qué? Porque no puede hacer nada. Y en ese momento Jesucristo le pone las cosas en claro, porque ese territorio, el diablo decía, es mío. ¿Y qué vino a decirle Cristo? No, este territorio no es tuyo. A partir de ahora, este territorio es mío. A partir de ahora, este territorio es mío. Ahora, Jesucristo estuvo dispuesto a ir ahí. Y le dijo a los discípulos, sin que entendieran mucho, pasemos al otro lado. Algunas veces Jesús nos hace invitaciones así a nosotros, sin contarnos lo que viene. Porque si nos cuenta, literalmente nos cuenta. ¿Cómo es su nombre? Wendy. Bien.
¿Pasamos al otro lado, Wendy? ¿Quiere conquistar terreno en Dios? Sí. Bueno, vamos a ir a un cementerio. De noche. Va a salir 1 o 2 endemoniados a los gritos, son muy peligrosos, pueden matarnos. Están desnudos, ensangrentados, lastimados. Es un terreno espiritual muy, pero muy peligroso. ¿Quiere venir? Qué sincera, Wendy, me miró y dijo, no. No. Ahora, pienso en la cantidad de veces que Dios nos hace una invitación así. Abramos una nueva casa. Visitemos a un enfermo. Vamos a predicar a un amigo en el trabajo. Y uno dice, pero algo simple. ¿Qué significa? Crucemos al otro lado. ¿Qué? Vamos a remar, llegamos al otro lado y hacemos esto. No, es que hay algo atrás de eso. Y eso atrás es algo espiritual. Y muchas veces los discípulos no entendían nada de lo que estaba pasando. Y algunas veces nosotros tampoco. Ahora, Jesucristo tenía un plan. Porque Jesucristo sabía que iba a liberar a esta persona. Los discípulos no lo saben. Y muchas veces nosotros no sabemos los planes que Dios tiene con nosotros. Y Dios nos hace invitaciones. Quiero que vengas conmigo. Cruza del otro lado. ¿Y qué va a pasar? Algo maravilloso. Te vas a sorprender. No te lo puedo contar. Porque si lo cuento quizás tengas miedo, quizás sientas inseguridad, quizás sientas temor, quizás creas que no estás preparado. Los discípulos tampoco estaban preparados. Pero el tema no era los discípulos, era que Cristo iba con ellos. Y cuando Cristo te invita a cruzar del otro lado, no te envía solo. Él se va con vos. Y Él pisó el otro lado. Y cuando termina la historia, este hombre le dice, ¿puedo ir con ustedes? Y Jesucristo le dice, no. Quiero que vayas a los tuyos. ¿A quiénes? Su familia. Esa familia que hace años sufre por él. Esa familia que hace años piensa que no tiene solución. Yo no sé si usted puede imaginarse la escena de esa señora. Quizás podríamos pensar que era una mujer creyente y habrá orado, Señor, te pido que toques la vida de mi esposo. Y muchos que lo conocían, ¿qué le dirían? La verdad. ¿Qué le diría la gente de Gádara? ¿Tiene solución tu esposo? ¿Tiene solución ese joven? ¿Tiene solución esa mujer que vive libremente en el pecado? ¿Sabe que la gente no cree que pueda cambiar? Y me imagino muchas veces ella diciéndole, yo estoy orando por Pedro, para que un día Dios lo toque. Y hasta algunas veces, y con respeto lo digo, hasta gente de la iglesia no puede creer que Dios cambie personas así. Y le habré dicho, bueno, hay que ver porque Pedro está complicado. Pero ella siguió. Y dijo, yo creo que Dios puede hacer algo. Mi madre comenzó a orar por mí en esos momentos cuando la situación estaba lo más crítica posible en mi vida. Estaba fumando 2 paquetes de cigarrillos por día. Bebía todo el alcohol que podía con mis amigos. Iba a bailar. Me peleaba. Tenía un vocabulario horrible. Yo les conté lo que viví y mi madre oraba por mí. Y mi madre comenzó a orar y me acuerdo que algunos jóvenes de la iglesia no estábamos muy bien y terminando el culto nos íbamos a una confitería a embriagarnos y a fumar. Y mamá habló con las líderes, con la pastora y la pastora le dijo, vamos a orar, vamos a orar. Mamá no entendía mucho de esto y empezó a orar. Había un lugar que se llamaba La Cita, que era la confitería donde nosotros pasábamos muchas horas embriagándonos, fumando y haciendo todo tipo de pecados que podíamos. Y un día yo llegué como a las 9 de la noche a mi casa, cuando siempre llegaba a las 12, 1. Y me acuerdo que mamá me miró extraño, me dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces acá tan temprano? Y yo llegué bien enojado, pero bien enojado. Cerró, le digo, cerró. Y ella me miró con una sonrisa así, como diciéndome, La Cita, era la confitería. Y yo la miré como dice, sí, cerró La Cita, cerró. Y ella dijo, estábamos orando por eso. Yo la miré y la verdad le digo,
así como soy, bien argentino, le dije, ¿vos te pensás que Dios va a estar atento a tus oraciones? Y ella me miró y me dijo, sí. Porque con las mamás de la iglesia nos pusimos de acuerdo para orar por todos ustedes para que Dios los rescate. Pasaron unas semanas, Dios tocó nuestra vida, me corté el cabello, venía de corbata a la iglesia, venía con mi Biblia a la iglesia, y las hermanas y los hermanos me miraban como diciendo, ¿esto es verdad? Porque me conocían. Sin embargo, mamá oraba por ese muchacho que estaba perdido. Hay veces que vemos personas que, no sé si va la expresión, pero no creemos que puedan ser salvas. Porque los vemos tan perdidos, los vemos tan destruidas sus vidas. Vemos que cayeron, pero en lo más bajo que puedan caer. Y cuando alguien nos diga, vamos a orar, oramos como la iglesia del libro de los Hechos cuando oraban por Pedro. ¿Se acuerdan? Decían, sácalo, 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 libéralo, 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 libéralo. Pedro vino, golpeó la puerta. Preguntan, ¿quién es Pedro? No puede ser. Si Pedro está preso. Iba a ser Pedro. Pedro está preso. Y Pedro lo abran. Ah, no, debe ser un ángel. No. Quizás ya lo... Y el espíritu de Pedro. Esta era la fe de la iglesia. Pero mamá no solo oró por eso. Y yo ya quiero terminar para que podamos orar. Mamá dijo, ¿sabes qué? Me estoy animando a orar por algo más. ¿Por qué? Yo me acuerdo que estaba tomando sopa en casa. Era un día frío. Estaba tomando sopa y me metí la cuchara en la boca de sopa. Y mamá dijo, estoy orando para que seas pastor. ¿Se imagina lo que pasó? ¡Mamá! ¡Estás loca, mamá! ¡Yo, pastor! Y la viejita peticita, no, va a morar. Va a morar. Pasaron unos años y mamá me presentaba así. Ahí viene mi bebé, el pastor. Yo le decía, mamá, no me llames bebé, queda mal. Pero ella pudo ver el resultado de la oración. De alguien que parecía que no tenía salida, que no tenía esperanza y que era un fracaso. Ahora este hombre fue liberado. Y Cristo le dice, vuélvete a los tuyos. Cuéntales. Yo me imagino que esa mujer o esos hijos cuando lo recibieron lloraron. Y lloraron, y lloraron, y lloraron. Pero adentro me imagino, y no está en el relato, pero trato de imaginarme la escena, esa mujer diciendo, oré mucho por vos. Oré mucho por vos. Porque yo tenía fe que Dios podía cambiarte. Yo tenía fe que Dios podía transformarte. Yo tenía fe, cuando toda la gente decía que no, yo creía que sí. Cuando la propia familia se reía de mí, yo creía que sí. Cuando decían que eras un caso perdido, yo decía, para Cristo no hay perdidos. Amados, hay un poder tremendo que se desata cuando usted y yo oramos. Y quisiera que en esta noche podamos orar por aquellos casos que conocemos en la ciudad, que para muchos son casos perdidos. O quizás tengas en tu casa un caso perdido, como yo, que vivía en todos los pecados que podía. Sin embargo, el poder de la oración puede liberar a esas personas. Vamos a prepararnos y disponernos, pero le voy a pedir que piense bien si conoce personas así. Personas de la ciudad, personas en su trabajo, personas en la universidad, personas quizás en tu propia casa, que son casos perdidos. Jesucristo va a buscar esos casos perdidos. Jesucristo no les tiene miedo.